Sandra León, bienvenida. Nuevo capítulo de Socialismo SL y atención porque ahora sí que tenemos que hablar de una RTVE, que no sabemos si es RTVE, SL, SA, desde luego lo que no parece es una RTVE. A ver si conseguimos desentrañar lo que hay de fondo en esta pelea, que tiene una parte de pelea de poder, tiene una parte en la que no se pelean, que es el control ideológico, aquella televisión famosa que se ponían camisetas negras, decían los viernes negros. Bueno, pues los viernes negros han debido pasar o han debido dar paso a la semana negra y nos importa un soberano comino porque la tienda de limpieza está totalmente saturada y atascada, algo así debe ser, porque ya no encuentran ningún problema y el problema es que toda la televisión española está ideologizada. Sandra, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Qué contrato ha dinamitado esto? ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que son muchas las cosas de las que hay que hablar, Carlos. Yo no sé por dónde empezar, pero bueno, sí, por una cosa que yo creo que tiene que quedar clara en todo lo que hablemos, en la conversación que mantengamos sobre este asunto, que desde luego que es muy complicado y que tiene muchas aristas, ¿no? Y es que hasta ahora, o sea, realmente el control ideológico desde Moncloa siempre ha existido sobre Radio y Televisión Española, porque al final es un caramelo muy apetecible para cualquier presidente, para cualquier ejecutivo, ¿no? Pero claro, ha habido un salto cualitativo desde que Pedro Sánchez ha llegado al poder por una razón. Y es que hasta que él llegó al poder, pues el control se limitaba a los informativos, ¿no? O sea, bueno, pues siempre ha habido titulares, ¿no? A lo largo de la historia de cómo un gobierno u otro, pues podía influir más o menos a la hora de elegir ciertos temas, que abrieran el informativo, que no se trataran o demás. Vale. El problema con Pedro Sánchez es que hay un salto cualitativo porque ya esa ideología trasciende de los informativos y pasa a los programas, que es el punto en el que nos encontramos. Pero todo esto aderezado con otra cuestión más. Y es que, como bien sabrán nuestros espectadores, hace un tiempo que Televisión Española, a pesar de contar, si no me equivoco, con 7.000 trabajadores más o menos, cada vez externaliza más programas y más espacios. Cada vez contrata a productoras externas, a más productoras externas, para hacer lo que en muchos casos sí que podrían hacer sus propios trabajadores. Claro, esto introduce otro elemento más en la batalla del poder, que es a quién se le da el dinero. Y eso es lo que también está sobre la mesa en esta batalla, no a lo mejor la de ahora mismo, que podemos hablar de lo que ha dinamitado todo este asunto, que es el contrato de Broncano, pero sí en la batalla que se lleva fraguando en los últimos años y que ha hecho que lleguemos al punto en el que estamos, ¿no? Dicho, Sandra, has dicho 7.000 empleados, ¿verdad? Sí. Y se contrata fuera. Se hace una contratación externa. Bien, simplemente por dar el dato, una televisión como Mediaset, que es plenísimamente competidora, obviamente, es decir, una empresa con televisiones, con cadenas de televisión, tiene poco más de 1.500 empleados. Lo digo para que la gente vaya contextualizando de qué va esta película. Bueno, y eso por no hablar de otros medios más pequeños que hacemos lo que podemos y tenemos menos gente y, oye, no nos va va tan muy mal. bien, ¿eh? Hombre, en comparación con Televisión Española, porque hay una cosa que hay que decir, que es lo grave de todo este asunto, ¿no? Es que Televisión Española, cada año que pasa en el gobierno Pedro Sánchez, va superándose en mínimos históricos de audiencia, que es lo realmente grave, ¿no? Porque al final se supone que tiene una vocación de servicio público, pero para que alguien lo vea. Si cada Y vez en lo ve máximos de menos gasto. gente... ¿Cómo? Que y en máximos de gasto, Y mínimos de en máximo de audiencia y en gasto. máximos de gasto. Estamos hablando de que solo del dinero que sale de presupuestos generales del Estado creo que ronda los 500 millones de euros. O sea, y ese es dinero de nuestro bolsillo, que yo insisto en esto, Sí, sí. porque muchas veces caemos en la trampa de ver Televisión Española como una cosa que está ahí, que bueno, que lo hacen por nosotros, pero oye, que lo hacen por nosotros con nuestro dinero, que esto es importante subrayarlo. Y bueno, pues por eso digo que es importante entender que el control que se está ejerciendo sobre Radio Televisión Española en estos momentos no tiene precedentes en la historia de la democracia. Vale, vamos a la pelea, Sandra. Ahí ha habido dos facciones, por decirlo de alguna manera, y ha habido un detonante. El detonante, que yo creo que la gente más o menos lo tiene identificado, es el famoso contrato del programa de Broncano. Se quiere llevar a Radio y Televisión Española y se pone una cifra encima de la mesa, 42 millones de euros por varias temporadas, que ha resonado el eco, pero vamos, entre columna y columna 56 veces. Bien, y hay una lucha de poder que implicaba a dos personas, yo creo, o a una entidad que podría ser Moncloa, y desde luego tenía dentro a dos personas. Elena Sánchez, que por cierto la gente, para que no se despiste, Elena Sánchez fue ya elegida, aupada, impulsada por parte del Partido Socialista, o sea, aquí no nos equivoquemos. Y por decretazo, que es importante decirlo. Exacto, que es la primera vez que se le hurta a las cámaras, al Parlamento, la posibilidad de decidir quién va a ser el presidente. Lo que hizo Pedro Sánchez fue coger y dio un golpe en la mesa y dijo, pues va a ser esta señora porque lo digo yo. Eso fue lo que hizo Pedro Sánchez con Elena Sánchez. Él es muy de golpes. Y la otra persona, que es José Pablo López, que es el director de contenidos. ¿Qué papel juegan cada uno? ¿Qué ha pasado con el contrato, Sandra? Bueno, a ver, aquí hay que decir una cosa. Los dos
son de la órbita del PSOE, ¿no? Casi podríamos decir que esto es una lucha entre sanchistas y supersanchistas, decíamos el otro día fuera de cámara, y es que es así, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que a Elena Sánchez la elige el Partido Socialista y que José Pablo López es una persona muy próxima a Moncloa, con lo cual digamos que la cuestión ideológica de primeras no es tan liza porque los dos tienen la misma corriente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Elena Sánchez podríamos decir que tiene más opiniones, bueno, que es menos influenciable. Yo creo que el resumen es ese, que es menos influenciable que José Pablo López, al que, bueno, pues se considera que desde Moncloa le dan un toque y más o menos pueden hacer o podían hacer, porque hay que recordar que ha sido cesado, lo que quisieran. En este contexto, la batalla lleva, insisto, meses y casi años fraguándose. Lo que pasa que ahora ha estallado por este contrato de Broncano, que es la gota que ha colmado el vaso. Bien, llega la posibilidad de contratar este programa de la Resistencia, un programa de Movistar, que iba a decir que tiene mucho éxito. De la Resistencia, Sandra, puntualiza que es el nombre, no que haga resistencia al gobierno, porque de eso nada de nada, vamos. En todo caso, la resistencia a la oposición. El programa tiene mucha fama, que no éxito, que es diferente, porque en Movistar Plus, que era donde estaba, tampoco tenía una gran audiencia. Bueno, yo vi las cifras el otro día y me asombraba porque estábamos hablando de 40.000 espectadores, una cosa así. Es decir, no sé, es que sí, 40.000 espectadores, que vamos, los hacemos aquí en un momento. Eso te iba a decir, es decir, entre una cuarta y una quinta parte de lo que tienen muchos de tus vídeos aquí, ¿vale? Bien. Pues 40.000 espectadores. ¿No te han ofrecido 42 millones a ti, Sandra? No he tenido esa suerte. A ver, algún llamamiento. Bueno, pues el caso es que él sí que tiene mucho éxito por los vídeos de TikTok, por redes sociales y demás. Entonces, desde Moncloa entendieron que era la persona idónea para competir con Pablo Motos, presentador de Antena 3 del Hormiguero, un programa veterano que tiene también mucho éxito y que, para desgracia de Pedro Sánchez, pues es muy crítico con el gobierno. Entonces, desde Moncloa dijeron... Pero Televisión Española era esa entidad que se dedicaba a cubrir huecos culturales, garantizar un servicio, ¿no? Digo, eso es lo que a mí me venden cada vez que me cobran impuestos para pagar semejante bicho. Lo digo porque, o sea, que su objetivo es competir y hacer daño a una cadena privada. Porque es que ha sido crítica, ha osado ser crítica. Y además esto es algo que no rebate nadie. Quiero decir que durante estos días hemos visto como diferentes, a lo mejor, opiniones, columnas de opinión en diferentes medios, pero todos coinciden, o sea, todos asumen que esta era la intención de Moncloa, ¿no? Intentar colocar a Broncano para competir con Pablo Motos y restar influencia al presentador que más critica en estos momentos al gobierno desde el espacio que se considera del entretenimiento. Bueno, pues se pone la posibilidad sobre la mesa de contratar a Broncano y el contrato que plantea José Pablo López, persona, como decimos, próxima a Moncloa, es un contrato de 3 años por 42 millones de euros. 42 millones de euros por 3 años que además estarían a priori blindados. Es decir, haga la audiencia que haga, sea el fracaso que sea, te lo comes 3 años, 42 millones. 42 millones, para que la gente se haga la idea, el otro día me decían fuentes de Radio Televisión Española que no se ha pagado ni siquiera por Operación Triunfo en su época dorada. No estoy hablando de la última, sino en la época que más audiencia hacía, cuando es verdad que la televisión era otra cosa, ¿no? Con toda la externalización que tenía, las galas, que había galas, pero también había academia, que era 24 horas estar grabando, estar emitiendo, etcétera, etcétera. Claro, esto choca mucho a mucha gente en Televisión Española. Oiga, ¿por qué le vamos a pagar esta millonada a este señor? Y sobre todo, con independencia de que tenga éxito o no. Porque, hombre, podemos discutir si le pagamos este dinero, pero si no hace determinada audiencia, pues nos lo cargamos y adiós, muy buena. Bien. Como pues ocurre con todos los programas en toda la televisión. O sea, esto no es ninguna cosa extraña. Lo extraño es el trato que le están dando a este programa o a este presentador en concreto. Eso es. Entonces, este contrato, bueno, pues ya se lo ponen sobre la mesa al Consejo de Administración y, al parecer, pues Elena Sánchez, que a priori debería plegarse a los deseos de Moncloa, no lo ve claro. Y no lo ve claro por lo que decimos, porque estamos hablando de 3 años, pase lo que pase. Entonces ella decide no votar y dar como un tiempo a la reflexión. Claro, esta maniobra en el sector más próximo a Moncloa se ve como una traición y a partir de ahí empieza ya pues, el desenlace de esta guerra. Al día siguiente, Elena Sánchez convoca una reunión pues, para explicarles al comité de dirección el por qué ella tiene sus reservas y le dan plantón. No se presenta nada más que una persona a esa reunión. Claro, Elena Sánchez ve que aquello, que su final está más cerca que lejos, ¿no? Y dice, pues me voy a adelantar. Con lo cual, cuando se convoca el Consejo de Administración de la semana pasada, ella, según llega, dice, lo primero que vamos a votar es el cese de José Pablo López como director de contenidos. Claro, esto pilla por sorpresa a todo el mundo. Ese cese sale adelante con los votos de los consejeros del Partido Popular y de uno
de los dos de Podemos, que según nos decían va por libre, pero acto seguido lo que hacen es decir, vale, muy bien, pues ahora lo que vamos a votar es el cese de Elena Sánchez. Y el cese de Elena Sánchez sale adelante, por cierto, también con los votos del Partido Popular, al que, bueno, pues Elena Sánchez nunca ha sido de su agrado, ¿no? Con lo cual, al final, tenemos dos ceses que ¿a quién benefician? Pues por supuesto que a Pedro Sánchez, porque ahí ve la posibilidad de decir, ahora coloco yo como presidenta a quien yo quiera, a quien me apetezca. En un primer momento se habla de la posibilidad de instaurar una presidencia rotatoria. Pero claro, eso tiene un problema. Una presidencia rotatoria quiere decir que durante unos meses será el Partido Socialista, un consejero del Partido Socialista, pero durante otros es uno del Partido Popular. Y eso a Sánchez no le interesa de ninguna manera. Me imagino porque sí. A él le gusta la rotatoria entre Pedro, Sánchez y Castejón. Y vuelta Eso a empezar, luego otra vez Pedro. Sí, es más de eso, sí. Con lo cual, al final, pues eso no sale adelante, se vota, no sale adelante, no hay presidenta rotatoria y con lo cual, pues el gobierno tiene dos opciones. O nombra una presidenta en funciones que sustituya a Elena Sánchez, bueno, lo nombra el Consejo de Administración, pero propone a alguien quien pueda tal, o un administrador único. Claro, a la hora de nombrar administrador único es como una amenaza que siempre sobrevuela, ¿no? Porque, bueno, la época de Rosa María Mateo tampoco fue la mejor de todas y nadie quiere un administrador único, con lo cual lo utiliza un poco a modo de chantaje. Ojo, que si no os ponéis de acuerdo y no votáis a quien yo quiero como presidente en funciones dentro del Consejo de Administración, adiós muy buenas, nombro un administrador único. Entonces, al final, lo que hace es conseguir imponer a su candidata. Y su candidata no es otra que Concepción Cascajosa, que es la militante socialista, orgullosa militante socialista, como así lo reconocía en el Congreso de los Diputados. Y esto es lo verdaderamente vergonzoso, ¿no? Que al final, que además unas horas antes, Pilar Alegría saliera públicamente a decir que lo único que le interesaba al gobierno era preservar la independencia de Radio Televisión Española. Hombre, pues no sé, preservar la independencia. Más o menos que en la Fiscalía o en el Tribunal Constitucional. O a la Sí. par, ¿no? A la par. Ahí estamos. Y entonces, Oye, claro, tú has pues sacado ahora tenemos a esta mujer. Has sacado una serie de informaciones sobre esta persona, sobre Cascajosa. Vamos a ver, independientemente que a mí me da olímpicamente lo mismo lo que sea ella, lo que haya conseguido en su vida privada, va y resulta que ahora tiene un cargo público. Y ha sido designada en un cargo público porque se supone que es la persona idónea. Ya sé que en España nos hemos acostumbrado a que te llega una persona como Álvaro García Ortiz a la Fiscalía General, le dicen que es inidóneo, o él mismo te nombra a Dolores Delgado como fiscal de sala, te dicen que ni de broma, y da olímpicamente lo mismo porque España es así. Vale, bien, perfecto. Pero lo cierto es que esta persona, en los exámenes que se le hicieron precisamente para ver si estaba con un nivel aceptable o no aceptable para estar en el Consejo, es que dio de pena. Dio de pena. Quedó en el puesto 86 de 95 y, por supuesto, quedó excluida de la terna de candidatos que eligió el comité de expertos. Tenía que elegir 20 candidatos y ella quedó la 86, insisto, de 95. No quiero ni saber cómo eran el resto, hasta el 95. Pues que habían jurado, no sé, o sea, porque si esta era militante del Partido Socialista y optaba un cargo de independencia, ¿los demás qué habían hecho? ¿Tatuarse la cara de Pedro Sánchez en el pecho? ¿Qué habían hecho? Pues no lo sé, pero desde luego que ese examen del comité de expertos, que está al alcance de cualquiera, se puede consultar en el boletín oficial de las Cortes Generales, es vergonzoso, ¿no? Porque, bueno, en el capítulo de méritos ya queda fatal. Que claro, o sea, está muy bien decir, bueno, es que ella es profesora de comunicación audiovisual. Bueno, es que profesores de comunicación audiovisual hay miles en toda España. Y digo yo que para dirigir una radio-televisión española habrá que tener algún mérito más, ¿no? Entonces, Sandra, en estos momentos es exótico no ser profesor de comunicación audiovisual. Se considera un rasgo distintivo. Pues en ese capítulo de méritos ya quedó mal, pero es que en el del proyecto de gestión, que para entrar a formar parte del Consejo de Administración debería ser importante, pero si estamos hablando de una presidenta, más todavía, ¿no? Pues obtuvo 6 puntos frente a los 27 y pico que obtuvo el que más obtuvo y se quedó en el puesto 85. En el puesto 85, pero es que tú ves las anotaciones del comité de expertos y dan vergüenza. Dan vergüenza. No hay diagnóstico serio, no tiene proyecto, no plantea estructura empresarial, no tal. Eso sí, se preocupa por introducir la perspectiva de género. A mí esto me ha hecho mucha gracia. Sandra, no sabían ellos que según leyera Pedro Sánchez esas anotaciones, no tiene proyecto, perfecto, el mío. No tiene estructura, perfecta, la mía. Se preocupa por el tema de perspectiva de género, perfecto, esta es mi persona. Y eso es lo que ha sido, esa es su persona y esa es la persona que tenemos ahí al frente de Radio Televisión Española y la que va a dirigir durante los próximos 6 meses la corporación. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Hay que decir que luego, en medio de esta guerra,
para votar a favor de esta persona, de Concepción Cascajosa, el diputado de Podemos, que yo decía antes que va por libre, él impuso sus condiciones y una de las condiciones es que no se vuelva a contratar a José Pablo López, que era una de las cosas que se preveía, ¿no? La jugada del gobierno podría pasar por, bueno, coloco a esta y luego ya recupero a José Pablo López. Bueno, pues a priori si se respetan los puntos del acuerdo, que por otro lado hay que decir que no creo que Sánchez tenga ningún problema en romperlos, a José Pablo López no se le podría contratar en los próximos 6 meses. Pero claro, entiendo que son los primeros 6 meses. Luego hay que votar otra vez y entonces ahí ya se le puede contratar. No lo sé. A mí ya me parece un tanto surrealista que un acuerdo tomado en consejo digas, me comprometo a respetarlo durante 6 meses. Es que es surrealista, o sea, es que es una cosa de traca. ¿Tú qué crees que va a ocurrir aquí? Con el tema de la presidencia, yo Sobre creo el que tema ideológico no te lo pregunto porque evidentemente de quién depende está clarísimo. Pero ¿qué crees que va a acabar ocurriendo? Pues con el tema de la presidencia yo tengo la sensación de que al gobierno, como en otras facetas, lo único que le interesa es ganar tiempo. Ahora mismo no puede embarcarse en un proceso de negociación con el Partido Popular para renovar la presidencia de Radio Televisión Española porque tenemos muchas citas electorales de por medio, ¿no? Entonces yo creo que esos 6 meses son precisamente eso, la forma de ganar tiempo para dentro de 6 meses volvemos a votar. Bueno, probablemente dentro de 6 meses volveremos a votar, impondrá al otro candidato socialista, que es Ramón Colom, y después, pues cuando ya tengamos que votar a otro que no me interese, pues entonces ya si acaso o emprendo negociaciones o nombro administrador único o vete tú a saber qué, ¿no? Pero lo importante, como digo, es ganar tiempo porque cada día que pasa es un día que ganas para, primero, seguir controlando ideológicamente informativos y programas y segundo, para repartir pasta a los amigos. Porque aquí estamos hablando del contrato de Broncano, pero otro de los contratos que también se tiene que votar y que previsiblemente se votará este jueves junto con el contrato de Broncano es otro más para la productora del Grupo Prisa, para la coproductora. Otro contrato más, en este caso para un programa de entretenimiento de Arturo Valls. Hay que decir, Carlos, para que te hagas a la idea, que en los últimos 4 años a la coproductora del Grupo Prisa se le han dado en contratos ya más de 20 millones de euros. Y esto es importante, porque a mí lo que me dicen es eso, ¿no? Que muchas veces desde fuera tendemos a reducir todo al ámbito ideológico, pero ese botín económico es sumamente importante. O sea que aquí el problema, como dice Puente, es que Ayuso resulta que tiene un novio que ha tenido una enganchada con Hacienda, ¿no? Sí, ese es el problema. No que esto se haya convertido en nos llevamos el dinero, coge la bolsa y corre, y mientras, que fíjate que yo tengo aquí la sospecha, porque aquí cada uno tendrá la opinión que quiera tener sobre determinados presentadores, programas y demás, pero que ellos quieren debilitar a determinados canales que consideran que les están haciendo una labor crítica de cara, yo no sé si va a ocurrir, pero de cara a un potencial adelanto electoral, me empieza a oler que alguno está más nervioso de la cuenta. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que esa es una de las razones que pueden estar, ¿no?, como telón de fondo. Y bueno, pues eso es lo que veremos en los próximos meses, qué es lo que sucede. Pero desde luego que el gobierno está muy nervioso, que sabe perfectamente que controlar Radio Televisión Española en ese sentido es sumamente importante. Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Y veremos a ver también, Carlos, qué es lo que pasa finalmente con el contrato de Broncano. Como digo, este jueves se tiene que decidir qué pasa con ese contrato. Es verdad que yo digo que esto es imprevisible, que podemos decir ahora una cosa y mañana ser otra y pasado otra, porque el gobierno de Pedro Sánchez es así, totalmente imprevisible, ¿no? A mí lo que me dicen mis fuentes es que la cifra a priori no ha variado, que esos 42 millones están ahí y que lo único que cambian son las condiciones, ¿no? Al principio eran 3 años y te los comes sí o sí, y ahora estaría sobre la mesa la posibilidad de decir, el primer año bueno, pues está en el Access Time, que es la franja donde está también Pablo Motos, justo después del informativo y antes de lo que es la película o la serie o el programa fuerte, ¿no?, de la noche. Es una franja, Sandra, para que la gente lo entienda, porque la gente puede pensar y decir con toda la razón, Prime Time es lo más potente. Sí, cuidado, pero no en el mando familiar. O sea, si tú quieres acceder a toda la familia, y en toda la familia significa que coges a gente mayor de edad que ya vota pero está en el ámbito familiar, lo normal es que no te vayas tanto al prime time, sino que te vayas a este Access. Y ahí es donde coges mucho voto móvil. Y sobre todo por una razón, Carlos, y es que el prime time cada vez se está retrasando más, porque hace años el prime time era mucho antes. Es que ahora el prime time ya estamos hablando de las 11 de la noche. Sandra, y te compite además muchísimo con las plataformas. Y si quieres ir al mando clásico y a las familias y coger de distintas edades y donde el voto no está tan fidelizado, tienes que ir a esta franja. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
Claro, pues ahora mismo lo que se baraja es eso, ¿no? La opción que se da es primer año sí o sí en esa franja, segundo año si la audiencia va mal lo puedes pasar al late night a partir de las 12 y pico de la noche y tercer año si sigue yendo fatal te lo puedes cargar, pero eso sí, a quien no te cargas es al presentador, me le buscas otro programa pero le pagas lo que le tengas que pagar, ¿no? Para que haga lo mismo. O sea, Claro. traducido, antes 3 años y te lo comes sí o sí, y ahora es 3 años y te lo comes y puedes elegir la salsa. Mostaza, ketchup o barbacoa, básicamente. Claro, Pero efectivamente. Y el comértelo te lo vas a... problema, o mejor dicho, nos lo vamos a comer porque lo pagamos nosotros. Y el problema, como te decía antes, es si Broncano puede tener éxito o no, ¿no? Es verdad que, claro, a Moncloa, como juega con nuestro dinero, no le cuesta nada intentarlo. Oye, si tengo éxito, fenomenal, me cargo a Pablo Motos o por lo menos contrarresto un poco y si no, pues ya está, no es mi dinero, es el dinero de los españoles. Pero hay que ver si va a tener éxito porque, como yo decía, en Movistar Plus no ha tenido una gran audiencia, su fama responde a TikTok y a redes sociales, que eso no le daría ningún beneficio a Radio Televisión Española. Y luego, hay otra cosa, y es que en esa franja, concretamente Televisión Española, hoy por hoy tiene un perfil que de media tiene 65 años. No es el público potencial de este programa. El público Ya. potencial es un público más joven. Entonces, bueno, es verdad que se puede reorientar, que se puede cambiar, pero bueno, quien haya visto la Resistencia, yo no veo a señores mayores pues aguantando Ya, la pero qué experiencia. casualidad, Sandra, que el otro día leía unas reflexiones que habían salido del Partido Socialista diciendo, justificando que una parte decisiva de voto lo habían conseguido gracias al salto a redes sociales, a este programa de la kinky, la pija, el no sé qué, esta cosa. Que es verdad que se fue allí a hacer el ridículo Pedro Sánchez, pero es verdad que consiguió conectar con un público más joven. Qué Sí, casualidad que eso sí justo es después, verdad. Uh-huh. claro, justo después de que ellos hayan llegado a la conclusión de que necesitan ese tipo de penetración, hayan escogido como bandera a Broncano, que donde de verdad tiran no es en la televisión estándar, sino que donde de verdad tira es en redes. Qué casualidad. Claro, pues efectivamente esa puede ser una razón muy importante y sobre todo, como decimos, porque no hay que olvidar que el telón de fondo es la próxima cita electoral, ¿no? Que pueden ser anticipadas o no, pero desde luego que Sánchez, después de todo lo que ha hecho, nervioso, tiene razones para estar, ¿no? Son muchas las cosas que ha puesto sobre la mesa, cada día que pasa, pues tenemos un escándalo nuevo y es probable que en la próxima cita electoral, pues las cosas sean más complicadas todavía. Claro, en ese contexto tener pues el terreno preparado, el terreno de juego preparado es importante y por eso, pues como tú bien dices, las redes sociales pueden ser un canal muy importante. Pues Sandra, nos ha quedado clarísimo, uno, que nos va a salir carísimo, dos, que va a ser súper socialisísimo, tres, que esto es una pelea de poder entre los más pelotas y los ultrapelotas, cuatro, que lo está modificando para Pedro Sánchez, evidentemente, conseguir un apoyo adicional para la campaña electoral. Un apoyo adicional para la campaña electoral e, insisto, y para repartir dinero a sus amigos. Producción externa de Televisión Española, solo un dato. En el año pasado, 2023, se cerró con más de 300 millones de euros de producción externa, el doble que en 2022. Y esto va a más, para que la gente se haga la idea de lo que se hace con nuestro dinero cuando, como digo, Televisión Española tiene miles de personas trabajando en su plantilla. Sandra, un placer. Hasta la próxima. Más clarito no ha podido quedar. Un beso. Hasta luego.